del cerro vienen bajando tus recuerdos. Guillermo de Pietro, un músico cordobés de nacimiento, de Marco Juárez, y el gran desafío de crear sobre lo ya creado. Él nos lo cuenta de esta manera y nos presenta un producto musical maravilloso, que es el que sale de su arte. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. El proceso comienza en el año 2007 más o menos. Yo me siento un intérprete más que un compositor y bueno, y en realidad soy un compositor. Y en esa doble faceta, digamos, traté de sintetizar un poco las inquietudes a través de la música. Y surge, como te decía recién, en el 2007, cuando grabo el primer disco, que decido abordar un repertorio que para mí era muy querido, que era de la obra de Spinetta. Y bueno, ahí había un planteo que necesitaba hacer. ¿Qué iba a proponer yo a partir de esas canciones? La idea no era hacer un cover. Cover en música es reproducir lo más fielmente posible al original. Y yo me situé de alguna manera en la vereda del frente de eso, que es a partir de las canciones originales intentar generar una nueva obra. No es nada nuevo la idea, yo la tomo del jazz. El jazz es una música que esto que yo acabo de decir es estructural al género. Pero la novedad por ahí que tuvo es que yo no hago jazz. Entonces yo aplico el concepto del jazz, pero lo que suena no es necesariamente jazz. Yo tomo la canción de origen como eso que vos decís, el punto inicial. Es el lugar, el territorio donde yo me paro. Luego, a dónde llego es incierto cuando me pongo a trabajar. Y me gusta que sea así, no me planteo límites en ese sentido. Bueno, acá ya la canción deja de ser lo que era. Al contrario, me parece que en esa tensión que hay, en saber que la canción se llama de tal manera, pero lo que estás escuchando no necesariamente es eso, ahí hay un juego que a mí me gusta mucho escucharlo en otros músicos. Entonces yo traté de ir por ese lugar que era el que me sentí identificado. Vengo del jazz un poco, por eso me fue muy familiar tomar esa parte. Pero así como vengo del jazz, en cuanto a la formación, también vengo de la música clásica. Y también vengo, no de la formación, pero sí de la formación sentimental, de la educación sentimental, como se suele decir. Vengo del tango, en casa se escuchaba mucho tango. Vengo del rock, que es la música que en mi adolescencia era la que estaba dando vueltas. Vengo del folclore. Entonces, por un lado, lo que hago es juntar eso que tiene que ver con los sentimientos, que es con la música que yo escuchaba cuando era más chico y que de alguna manera forma parte de mi inconsciente, con la formación más técnico-musical que tiene que ver con esto que te decía, el jazz y la música clásica, la música contemporánea académica, digamos. Siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo que yo nací en Marco Juárez y viví hasta ahí, hasta terminar la secundaria. Luego, como la mayoría de los que quieren seguir estudiando, teníamos que ir a otras ciudades. Yo, por una circunstancia familiar, pude ir a estudiar a Buenos Aires y bueno, ahí me formé. Tuve 10 años estudiando en Buenos Aires, viviendo ahí, y tuve el acceso a profesores que yo admiraba cuando era chico y que me gustaba estudiar con ellos, entonces pude estar en contacto con ellos. Y curiosamente, cuando decido editar el primer disco, es cuando también decido irme de Buenos Aires. Y a partir de ahí sigo produciendo en Córdoba, en Carlos Paz. La música que hago, todos los discos que vinieron a posteriori, los hago desde acá. Los grabo en Buenos Aires por una cuestión práctica de los pianos.
como lo que yo hago es piano solo, el piano tiene que ser un piano acústico. Y eso hay muy pocos estudios ya en Buenos Aires que tengan pianos acústicos. Los más bendecidos flotan como idos. Y el sábado hay un concierto muy bonito para mí, y espero que para mucha gente lo sea. Vamos a hacer un concierto con Liliana Herrero y con Pedro Rossi, que es su guitarrista. Estamos preparando un concierto en trío para el sábado en Cocina de Culturas. La situación de tocar con Liliana es muy familiar para mí, no en cuanto a que lo venimos haciendo hace mucho, si bien ya compartimos escenarios y grabaciones, pero sí en cuanto a la propuesta estética, de esto que hablábamos antes. Liliana es un referente para mí. El concierto va a ser el próximo sábado, el 3 de octubre, a las 22 horas en Cocina de Culturas. Las entradas están en venta anticipadas, en Cocina, si no en boletería, se van a conseguir. Y como te decía, es un concierto distinto para lo que habitualmente Liliana hace y para mí también. Y es un concierto que los preparamos exclusivamente para esa noche. La oscuridad. Cuando escuché por primera vez a Guillermo de Pietro, escuché uno de sus discos, quedé realmente impresionado por esta capacidad creativa a partir justamente de lo que son las creaciones de otros músicos contemporáneos, la mayoría de ellos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Lo sentí.